Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. A ver, Alexander, allá en cabina, cómo se está escuchando, a ver si me envías un mensaje. Estábamos ahí escuchando esa canción que solemos sonar en nuestros equipos, en nuestras casas. Eh, Otros la interpretan cuando alguien de la familia está cumpliendo años. Y pues impresionante. Quiero iniciar este programa el día de hoy, por eso escuchábamos la canción de las mañanitas, que ya son las tardecitas, para felicitar al primer ciudadano de nuestro país, de acuerdo a ley, a nuestro presidente, a nuestro líder, a nuestro hermano, a nuestro camarada, a nuestro compañero, comandante Daniel Ortega Saavedra. Y por supuesto, digno y meritorio de mencionar que el comandante Daniel es oriundo de exactamente nuestra tierra chontaleña, de los que somos de Chontales. Qué orgullo saber que al lado de la libertad nació el comandante Daniel y que hoy Dios le ha permitido llegar a 75 años. Decía en su momento, en una entrevista hace algunos años, el escritor revolucionario, compañero Aldo Díaz Lacayo, que hablar del comandante Daniel Ortega es hablar de 50 años de lucha por lo menos, pero si tiene 75 estamos hablando de mucho más de 50 años. Eso fue en su momento en el discurso que el compañero Aldo Díaz mencionaba sobre el comandante Daniel. Algo digno de resaltar también de algunos personajes que emitieron su opinión sobre el comandante Daniel, como el mismo comandante Hugo Chávez Frías, el comandante Fidel Castro, y dentro de eso, el comandante Fidel Castro, que era uno de los políticos eh, que nosotros podíamos llamar más audaces, más inteligentes, más estrategas. Vamos a hablar un poquitito de José Daniel Ortega Saavedra. Es un político revolucionario nicaragüense que se convirtió en presidente de la República cuando se logró derrotar a la dinastía, a la dictadura, a la extrema dictadura, a la violenta dictadura de la familia Somoza. Y en sí el movimiento sandinista, del Frente Sandinista, en ese momento toma el poder mediante un movimiento guerrillero que todos conocemos, fundado por el comandante en jefe Carlos Fonseca Amador, que recientemente también conmemorábamos, recordábamos el 44 aniversario de su paso a la inmortalidad. José Daniel Ortega Saavedra, eh, un joven que desde sus primeros momentos decidió ser una persona con un carisma excepcional, se ventilaba con un liderazgo increíble dentro de su propia familia. Nació el 11 de noviembre de 1945 en el municipio de La Libertad, departamento de Chontales, el municipio minero de La Libertad. Ahí donde predominan los Kaufman, donde predominan algunos compañeros y compañeras que los tijerinos, ahí puedo recordar a los Ocones, como nuestra querida alcaldesa en La Libertad, Cenelia Ocón. En 1960, con 14 años apenas, inició en el activismo político en el seno de la Juventud Patriótica Nicaragüense. JPN es el cimiento en donde empieza a formarse ideológicamente el comandante Daniel Ortega Saavedra con tan solo 14 años, allá por 1960. Para 1974 había sido ya encarcelado por la dictadura de Somoza
y fue liberado en el operativo del asalto a la casa de Chema Castillo para luego viajar a Cuba y recibir formación política militar. Por eso es que siempre la formación del comandante Daniel Ortega es una formación de estadista, de político, pero también una formación militar, un estratega en todos los sentidos. Para 1977, el comandante Daniel, en la lucha guerrillera contra el somocismo, funda el Frente Norte Carlos Fonseca Amador, un frente de lucha que se convirtió en uno de los ejes principales de ataque contra la dictadura de Somoza, y que obviamente eso lo llevó a ser uno de los más acérrimos enemigos, de los más buscados nuevamente por el somocismo. En 1979 celebra el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y es elegido como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Al frente de la Junta de Reconstrucción Nacional en 1979, el comandante Daniel, un joven aguerrido y que venía mostrando cualidades de liderazgo que fueron implacables, que quisieron ser opacadas por algunos de los políticos del entonces que soñaban y que siempre aspiraban a ser quienes dirigieran el Frente Sandinista como proyecto de nación. En 1984, el comandante Daniel Ortega Saavedra es elegido presidente de la República como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí, en 1984, empezó una lucha también desde el gobierno para tratar de llevar a los compañeros y compañeras, a los hermanos nicaragüenses, mejores condiciones de vida. La campaña de alfabetización para enseñarles a leer y cumplir con el mandato orientado por el comandante en jefe Carlos Fonseca Amador. Podemos recordar la hazaña de la reforma agraria que en nuestro país, antes de 1984, todos conocemos la historia terrible que existía, y es que cuando Somoza gobernaba, él decía que su finca era Nicaragua, porque las grandes extensiones estaban en manos de terratenientes allegados a Somoza, que habían tomado esas tierras de manera posesoria para cultivar los algodonales que también eran de Somoza, maíz, frijoles. Por lo tanto, todo aquello llamado granero de Centroamérica era nada más administrarle los recursos del país al que se consideraba dueño del país en ese entonces, Somoza. Y el comandante Daniel, en 1984, se convierte en presidente de Nicaragua, pero también convierte al movimiento guerrillero que surgió bajo el lema de Carlos Fonseca Amador, lo lleva al poder, lo convierte en un partido que gana unas elecciones después de haber llegado al poder por medio de un movimiento guerrillero. El comandante Daniel, todos recordamos, en 1987. Fue imposible, y es que esto ha sido una estrategia del gobierno de Estados Unidos de no permitir la libertad de pensamiento, de no permitir que el pueblo de Nicaragua pueda gozar de democracia directa, de elegir a sus gobernantes con el sufragio universal. Y obviamente a Estados Unidos no le conviene un gobierno que saque de la oscuridad, de la pobreza a su país, y mucho menos le conviene un gobierno o un presidente que no está acatando las orientaciones directas de la política intervencionista extranjera al servicio del imperialismo y de sus lacayos. Entonces empezó la invasión, armaron a la contra, capacitaron a la contra militarmente, y la contrarrevolución, que eran hermanos y hermanas nicaragüenses que se oponían al gobierno por el simple hecho de servir a los patrones que venían siendo evidentemente heredados desde la ideología somocista, como era el clasismo, como era el apoyo a los latifundistas de aquel entonces, que eran los que tenían el dominio y la posesión, mejor dicho,
de la mayoría de las riquezas de este país. En 1987 combatió a la contra financiada por Estados Unidos e impulsó la elaboración de una nueva constitución que entró en vigor. Trabajó por la paz en Centroamérica, participando en las conversaciones que permitieron la firma del Tratado de Esquipulas. Un gran esfuerzo que hizo el comandante Daniel al involucrarse, aún sabiendo de que en el Tratado de Esquipula quienes estaban al frente también eran enemigos de la patria de Sandino. En 1990 afirma en un histórico discurso: llegará el día en que volveremos a gobernar desde arriba, porque el FSLN con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo. Desde abajo se midió aquel trabajo realizado por un hombre que persistió, por un hombre que tuvo paciencia, que tuvo constancia, que tuvo perseverancia y que desde abajo, como él decía, empezó a llevar al pueblo aquel mensaje de esperanza tan sumido en la pobreza que nos encontrábamos, gobernados por el chamorrismo, el lacayismo, las grandes familias de poder económico en este país y que no fueron capaces, fíjense bien, de reconstruir este país, de sacar adelante este país, porque simplemente no es su vocación o su visión. Simplemente llegaron y saquearon a Nicaragua y gobernaron a vista y paciencia del imperialismo norteamericano. No así como le tocó gobernar al comandante, que en su primer periodo de 1984 a 1990 se vivió un periodo de guerra contra el sandinismo, de guerra contra el comandante Daniel, para degradar su imagen. Y aquellos que en su momento estaban con el Frente Sandinista y que eran los pioneros de reforma agraria, que eran los pioneros de servicio, de hablar del servicio militar, terminaron culpando al comandante Daniel de todas las cosas que se hicieron, pero no lo culparon de haber desarrollado este país en el ámbito de educación, que estábamos en tiniebla, con un 50% de analfabetismo. Pero no le agradecieron al comandante que aquí se formaron cooperativas que quedaron muy bien y que luego posteriormente, bueno, todavía existe la Parrales Vallejo, una cooperativa forjada desde el seno sandinista para que los transportistas tuvieran la oportunidad de tener un gremio bien aglutinado y fortalecido. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos remontamos a la historia, ni en 1984 a 1990 dejaron gobernar en paz al comandante Daniel, aún con todo lo bueno que traía para este país. Nos bloquearon, nos asesinaron, destruyeron nuestros puertos, hicieron de todo para que el comandante Daniel y su imagen fuera destruida. Y allí mirábamos nosotros los jóvenes y empecemos a recordar. Momento histórico hoy. Empecemos a rememorar cómo nos mentían, así como nos quisieron engañar en el 2018. Y el trabajo es fuerte para hacerle ver a los chavalos y chavalas que esa fue una farsa y que ellos querían calentar la cabeza y volver a mentir y a engañar y hacer ver al comandante como el malo. Cuando el comandante Daniel Ortega Saavedra no es más que un hombre que ha luchado palmo a palmo con su pueblo, sintiendo el dolor de la gente, sintiendo las necesidades de la gente, y que quieran despotricar contra él, que quieran manchar su imagen, es natural. Al único árbol que se le lanza piedra es al árbol que está produciendo, es al árbol que evidentemente da cosecha, pero no van a ir a apedrear a un árbol que no produce nada. Entonces, como decían, el viejo adagio, si los perros ladran, es porque vamos caminando. Y el comandante es de los que camina como gigante y avanza como gigante. Entonces recordemos esa historia negra que nos implantó el somocismo, su ideología somocista y el financiamiento del imperialismo norteamericano con la contrarrevolución. Y aquí es para que empecemos a analizar y a recordar la contrarrevolución y todos los que se armaron en contra del sandinismo, para matar a sandinistas, para acabar con el sandinismo, sobre todo con la ideología que representa los principios de Sandino, que es lo que defendemos nosotros como teoría y práctica. Fíjense bien, en ese momento
en el contexto de esa historia que tenemos que recordar hoy, que el hombre cumple 75 años que no han sido fáciles, han sido 75 años de sufrimiento, un hombre que nació en un seno humilde y que lo tuvo todo porque su mamá trabajaba para grandes adinerados. Ya todos sabemos quiénes eran. Doña Isabel Mungrillo, toda su familia. Pero el comandante se desprendió de todo lo que esa gente pudo haber dado para él. Y al igual que Camilo, en su momento Humberto Ortega, porque hay algo importante que nosotros debemos de ser, y el comandante lo reconoce, y es que el comandante es un hombre que no olvida la historia, no olvida sus raíces, y el hombre que no olvida su historia no se condena a volverla a vivir porque la recuerda. Y entonces, antes le tocó luchar contra la contra. Y a esos hombres y mujeres de la contra que fueron a matar sandinistas, a destruir este país con las armas que le dio el imperialismo norteamericano, de 1990 al 2006, no recibieron ni un solo beneficio, ni una cuarta de tierra, ni una vivienda. Yo les aseguro que si nos vamos a las estadísticas, falta mucho por hacer. Hay que cumplirle todavía. Y esa es la meta de nuestro comandante. Por eso decimos, Daniel 2021. Por eso lo ratificamos nosotros. Daniel, mi presidente 2021. Lo ratificamos precisamente porque sabemos que es con él que podemos alcanzar lo que soñamos, lo que queremos. Que es con el líder al frente. Y entonces, evidentemente, la contrarrevolución y los contras no recibieron ni un solo beneficio. Desde que el gobierno sandinista retornó al poder en el 2007, empezaron a darse acuerdos con los retirados del ejército, con la contrarrevolución, Ministerio del Interior. Empezaron a hacer acuerdos y a esta gente, estoy seguro que en más de un 60-70% ya se le cumplió con entrega de títulos de sus patios, títulos de sus propiedades, de sus fincas, para que trabajen. Pero aquí no queremos venir a escuchar reclamos de parte de algunos que ya fueron protagonistas de esos proyectos que el gobierno ha impulsado de titulación, pero que luego vas a ver y han vendido las propiedades. Y esa no es culpa del gobierno. Al final la intención del comandante Daniel es que tengan un lugar donde producir, un lugar para que sus hijos tengan una herencia y también tengan donde sobrevivir. Ese discurso de 1990, muy histórico, en el que dejó claro que se gobernaría desde abajo, y se hizo lo de gobernar desde abajo. Y se gobernó desde abajo luchando porque en este país se reconociera el 6%. Y se gobernó desde abajo porque hicimos una verdadera oposición. De 1990 al 2006, las manifestaciones eran populares, eran en base a necesidades que tenía este pueblo. ¿Cómo no iban a luchar los maestros si no tenían ningún reajuste salarial durante los periodos neoliberales? ¿Cómo no iban a luchar los médicos si no tenían ni siquiera las condiciones mínimas para ejercer su profesión y tampoco salario digno? ¿Cómo no iban a luchar los estudiantes si no tenían oportunidad de estudiar, ni siquiera tenían acceso a la educación? Hoy tienen acceso a la educación, hoy pueden optar a una carrera en la UNAM y van a evitar hacer el examen de admisión, porque el examen de admisión no es el que hace al profesional lo hace su interés, ser autodidacta y estudiar precisamente. Ustedes se imaginan tantos nicaragüenses, tantos chavalos y chavalas, y no solo jóvenes, también adultos, queriendo aprender y perfeccionar su oficio. Era albañil, pero él quería tener un título de albañil, un certificado de albañil. Hoy lo puede lograr gracias al gobierno con las escuelas de oficio. El campesino no tenía la oportunidad en el campo de tener estudios, porque llegabas nada más si podías y tenías la capacidad de salir en caballo, a pie, de grandes distancias, recorrer hasta 5 o 8 kilómetros para ir a una escuela que hasta ese lugar tenían ahí algún centro educativo en mal estado, sentándose en el suelo para poder recibir el pan de la enseñanza. Hoy lo reciben en sus comunidades y no solamente tienen la educación primaria, secundaria, sino que también viene la educación superior.
viene la educación superior gracias a Daniel Ortega, al hombre que tiene las ideas, que tiene el deseo y el amor para servirle a su pueblo. Y ahí están ahora las escuelas técnicas del campo y la universidad en el campo. Y le llevas al estudiante al campo lo que le va a servir para sus estudios. Va a aprender agronomía, va a aprender veterinaria, va a aprender agroindustrialización, va a aprender a elaborar ensilaje, va a aprender a elaborar, va a aprender a inseminar, va a aprender a palpar vaca, todo lo que tiene que ver en su entorno. Y ahora el chavalo de Don Juan sabe palpar, y ya no tienen que venir hasta la ciudad a buscar un palpador. Él sabe palpar y está en la comarca Chiquilistagua. Y el chavalo de Don Juan le va a cobrar 20 pesos por palpar una vaca. Y antes el ingeniero agrónomo por palpar le cobraba 100 hasta llegar al punto porque le decía, está largo, tengo que pagar combustible, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que reconocer, en especial los jóvenes, en especial la juventud, que es la que necesita darle valor, no ponerle precio a todo lo que el gobierno hace, porque le ponemos precio, es de nuestros impuestos, no ponerle valor, porque el valor es la voluntad que tiene el gobierno de ejecutar determinado programa social. Y el valor es el precio. El precio puede ser de tus impuestos, el precio puede ser una donación, el precio puede ser de donde sea. Pero la voluntad y el valor solo se lo da el que está administrando el gobierno en ese momento. ¿Por qué no hicieron de INATEC una institución pública cuando estuvieron en su momento gobernando? 75 años de amor a los estudiantes, 75 años de amor a esta patria. Yo estoy seguro que Daniel desde que nació venía gritando Nicaragua libre, venía gritando que tenía que haber paz en este país, en esta patria. En 1990, después de ese discurso, recordemos que el comandante Daniel estuvo al frente en la defensa de los logros de la revolución. Siempre estuvo al frente. Sin embargo, hubieron muchas cosas que, dado a no tener la mayoría en la Asamblea Nacional, no las pudo controlar el comandante Daniel. Y hubieron cosas como, ustedes pueden recordar lo que pasó con el Mitch, que sin estar en el poder, él tuvo que asumir esa responsabilidad de ir y enfrentar con la alcaldesa, que en paz descanse, compañera Felicita Celedón. Entonces son cuestiones que tenemos que nosotros memorizar y mantener vivas hoy más que nunca. Hoy son necesarias las rememoraciones. Mirar aquello como que si nos está ocurriendo hoy, porque tenemos ejemplos palpables de lo que ocurrió. Ayer, en una ruta en Managua, me encontré a un compañero de la costa Caribe. Él no supo quién era yo, porque pues andaba ni gafas, andaba diferente en la ruta. Me monté en la ruta y venía conversando con el camarada, y él venía en una videollamada con una persona de la costa Caribe, y cuando escucho que él va hablando, yo traía mi chaqueta con mi bandera rojinegra, y cuando escucho que él va hablando y conversando y le dice, mira, en el 2021 vamos a votar en la 2, vamos a votar en la 2 para valorar el esfuerzo del comandante Daniel, lo que hizo por nosotros en la costa Caribe. Y le empezó a recordar a la muchacha, y le decía a la muchacha, pero mira, aquí en donde yo estoy se habla mal del gobierno, no estaba en la costa ella, de hecho, se habla mal del gobierno, y dicen más bien que el gobierno no atendió. Imagínense ustedes cómo tratan de calar con un mensaje negativo. Y el comandante Daniel estuvo siempre al frente, recibiendo cada uno de los informes, orientando a los ministros, orientando a todo el equipo que logró hacer posible, junto al pueblo de Nicaragua, que logró hacer posible, porque el pueblo contribuyó muchísimo, que logró hacer posible que no tuviéramos ni una sola víctima por el huracán ETA. Ahí han querido confundir las cosas con el incidente de los mineros, pero ese incidente no tiene nada que ver con el huracán. Entonces, el comandante se enfrentaba a los gases que lanzaba Humberto Ortega cuando era hasta del ejército, porque el ejército se tomó las calles cuando gobernaba la democracia de la Violeta Barrios de Chamorro. Pues hoy día estamos a un nivel en el que la conciencia debe de madurar y debemos de recordar.
Así como le mintieron a los jóvenes del 90 al 2006 para que no votaran por el comandante Daniel y cayeron en la mentira de decir que el comandante iba a hacer guerra, que el comandante iba a hacer servicio militar. Hoy espero que se den cuenta que el comandante ni en los 80 ni ahora ha hecho guerra, que siempre la guerra se la han hecho a él. Nos hicieron la guerra en el 2018. Nos quieren seguir haciendo la guerra. Ahí está el financiamiento, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares canalizados a través de la mampara de ONG que hablan de derechos humanos. Inclusive algunas ONG dicen que son para beneficio de mujeres y madres de guerra, que tuvieron hijos en guerra. Vos te vas a dar cuenta y consultar y resulta que esta gente lo que hace es préstamo. Imagínense ustedes, del billete que le mandan del imperio le prestan a personas humildes en el campo que tienen que dejar prendadas sus cosechas de cacao, de café, al lado de Guaslala. De 2006 a 2018 dirige el mejor gobierno de la historia de Nicaragua. Y esto no lo puede contradecir nadie. Absolutamente nadie se atreve a contradecir que de 2007 al 2018 se vivió en este país prosperidad, paz, tranquilidad. Hasta que llegaron los mismos que en 1984, 85, 86, 87 planearon el desastre. Financiaron, armaron. ¿Quién financió al somocismo en el 2018? Estados Unidos. ¿Quién financió a la contrarrevolución? Estados Unidos. Hasta que llegaron los mismos. Vuelven a llegar los mismos para tratarle de meter a esta nueva era de jóvenes, a esta nueva generación de jóvenes, y decirles, Daniel es malo. Pero hermano, hoy la tecnología nos permite darnos cuenta quienes siempre han estado en contra de que el comandante Daniel sea el mejor gobierno de la historia de este país. Y vinieron a empañar. Y era constante el crecimiento económico. Y era visible, como les digo. Los maestros no tuvieron necesidad de salir a protestar a las calles, ni han tenido necesidad. Porque a medida de lo que nos cobija el presupuesto, de hasta donde nos dé el presupuesto, se les ha aumentado el salario. Sabemos que no es lo que merecen todavía, pero estamos en un país pobre, empobrecido por una derecha corrupta que se voló 16 años sin sanciones, sin guerras, sin absolutamente nada. Pero el pueblo no se dejaba y salía a protestar. Me vas a decir, habían tranques, sí, pero en esos tranques no se mataba policía, no se secuestraba, no se robaba. Y tantas cosas y tantas historias que hay que contar. Por eso les digo, la historia, tal como lo dijo el comandante Daniel, es la que absuelve. Lo dijo el comandante Fidel. La historia me absolverá. Y la historia es la que absuelve a todo revolucionario que trabaja palmo a palmo con su pueblo. Desde el seno de los corazones indígenas, de los corazones afrodescendientes, de los corazones mestizos, de cada uno de los nicaragüenses. De cada uno de los nicaragüenses. Por eso, en su momento, los discursos, vamos a recordar el discurso que dio el comandante Tomás, decía el comandante Tomás Borges Martínez, si hay alguien de verdad que nosotros respetamos, es Daniel Ortega. Lo dijo así el comandante Tomás, pero lo dijo por la lealtad del comandante Daniel, por la humildad del comandante Daniel, por el carisma. Muchos no hemos tenido la oportunidad de tenerlo cerca, quizás, de estrechar su mano, de sentir un abrazo sincero. Pero eso se siente cuando vos tenés cerca al comandante y predica con el ejemplo. Es un líder de verdad. Por eso yo no acepto ni asimilo de que en pleno 2020 hayan compañeros que apenas están en un puesto que no es más que una responsabilidad para el servicio del pueblo, se conviertan en egocéntricos, se conviertan en pavorreales. Cuando nuestro mero gallo ennavajado, que hoy cumple 75 años, nos dé el ejemplo de carisma, de con el pueblo, con esa sonrisa que le caracteriza, con esa mirada fija, franca y sincera,
que es la que nosotros debemos de replicar en el territorio. No puede ser que el director del centro de salud esté tomando licor con las camionetas del Estado. No puede ser que el delegado esté chavaleando con las camionetas del Estado. Todo eso tenemos que erradicarlo. Todos los vicios que puede acarrear y que solamente son ejemplos vivos de la raíz que aún existe en algunas instituciones del somocismo. Esa raíz putrefacta que debemos de eliminar insofactamente, destruirla. No es posible, no es tolerable. Yo les digo, si alguna vez he parecido egocéntrico, le pido perdón a la militancia, le pido perdón a los compañeros y compañeras, a la revolución, porque a veces pecamos de manera inconsciente, pero reconozcámoslo y seamos mejores militantes, mejores servidores públicos. Y por supuesto, de esa forma le vamos a demostrar lealtad a un ser que se la ha ganado. Palmo a palmo el comandante Daniel se ha ganado la lealtad de este pueblo. El imperialismo norteamericano al comandante Daniel Ortega le ha ofrecido la gloria. No crean que no, con tal de que él se deje manipular y que esa ideología rebelde que le heredó Sandino, Benjamín, José Dolores Estrada, Andrés Castro, nuestros caciques, porque esa herencia que tiene el comandante Daniel en su mística revolucionaria. Pero el comandante ahí está, firme con su pueblo, con nosotros. No nos ha defraudado. En el 2018 le pedían que se fuera. Le decían que le iban a dar seguridad a él, a su familia. Y el comandante no se va a ir porque el comandante lo puso el pueblo y lo va a seguir poniendo el pueblo. Y por eso todos decimos, Daniel, mi presidente 2021. Eso es sencillo. Al que no le guste, que busque su partido, que busque su candidato. Pero los sandinistas ya lo tenemos. Y lo tenemos no porque nos obliguen, sino porque conocemos la calidad moral, el respeto que se ha ganado el comandante Daniel. Por ahí decía el comandante Hugo Chávez, el comandante Daniel Ortega es uno de los imprescindibles. Lo dijo Chávez, replicando lo que dijo Bertolt Brecht. Los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Y por eso es que vemos a Daniel luchando hasta los últimos, y sé que lo va a hacer nuestro comandante, hasta los últimos minutos, segundos de su vida. Y sé que va a ser tan leal. Y sé que nos va a dar el ejemplo siempre de ser revolucionario hoy, mañana y siempre. Uno de los más grandes revolucionarios en la historia y que sirvió como punta de lanza para que nosotros aquí en Nicaragua logramos el triunfo en 1979 fue el comandante Fidel Castro Ruz. Y el comandante Fidel decía, Daniel lo conozco bien, nunca adoptó posiciones extremistas y fue siempre invariable, fiel a sus principios básicos de revolución. Entonces, nosotros también hemos aprendido a conocer a nuestro líder, a saber que ha sido fiel a sus principios. No crean que cualquier novato, y no quiero decir con esto que Evo es novato, no quiero decirlo, pero no crean que cualquier novato iba a resistir la sonada violenta, sicaria, montada en el 2018. Pero ahí teníamos la paciencia, el comandante siempre lo asocia a la paciencia de Job, ahí lo teníamos. Y hablar del comandante Daniel Ortega, no bastan 60 minutos que dura este programa. Podemos llevarnos días, porque cada uno de sus principios rescata los principios de Sandino, que fueron rescatados por el padre de la revolución, Carlos Fonseca. Y por ello es que no solo lo reconocemos nosotros, los sandinistas, definidos ideológicamente, con una madurez política que tiene que ser intachable, compañero. Porque ese es el ejemplo que nos deja el comandante Daniel. Una moral política intachable.
a la altura de un verdadero revolucionario que no se vende, que no se rinde, que no reniega, que se enfrenta a las adversidades y las vence. Y que cuando resultamos derrotados, no nos quedamos caídos, sino que nos levantamos con más fuerza para lograr vencer. Vieron derrotas. Recordemos la derrota en Sinica, Reitibocay, pero que venían sirviendo de ejemplo para la próxima lucha, para el próximo combate. Y nosotros estamos en un momento en el que seguimos combatiendo. El mismo enemigo, los enemigos comunes que tenemos en la sociedad nicaragüense. El enemigo común de nuestra sociedad es la pobreza. Y solo la vamos a combatir frontalmente con alguien que vivió en la pobreza, que sintió lo que es aguantar el hambre. Pero es que te puede hablar de pobreza un chamorro si ha vivido en la riqueza. Muchas veces la cabeza en nada ayuda aunque le piensa. A esta gente la cabeza no les ayuda porque ni siquiera son capaces de pensar. Porque pensando caerían en lo que un verdadero revolucionario o al propósito del que debe de llevar un verdadero revolucionario. Pensando. Y es a la empatía, a ponerse en el zapato del otro. Yo felicito a todos aquellos compañeros y compañeras que he tocado, que he buscado y donde me han abierto las puertas. Cuando le digo compañero, en el barrio tal tengo un camarada que tiene a su madre y no tiene silla de ruedas. Podrías apoyarme, compa, gestionando una silla de ruedas. Y se siente aquella satisfacción cuando aquel compañero escuchó e inmediatamente vio que eso era algo que no tiene tanto costo económico, pero que a la hora de entregársela a aquella persona, aquel compañero, aquella compañera, aquella hermana nicaragüense, ya por último, aunque no sea sandinista, que lo está necesitando, ¿saben qué? Se llena y se hincha el pecho de revolución uno y dice, Carlos, te estamos cumpliendo, comandante Daniel, no te estamos defraudando. Sí, compañeros, ustedes defraudan al comandante, a su lealtad, cuando no atienden bien al pueblo. El mejor regalo que le puede dar la militancia sandinista hoy, el servidor público hoy, al comandante Daniel, es la disciplina, la honestidad, el respeto, la lealtad, la disponibilidad para seguir al frente. Ese amor, ese respeto que se merece como nuestro líder. Comandante, necesita que de regalo, si sos servidor público, a partir de mañana te comprometas con atender mejor a los compañeros y compañeras que llegan a solicitar un servicio y no te llegan a pedir un favor. Decía el historiador Aldo Díaz Lacayo, recuerdo más o menos eso, de que el comandante Daniel, hablar de él es de 50 años, no, ya son más de 50 años, pero lo dijo en su momento y en ese contexto. Por eso esa historia que no se puede borrar y que ha sido tergiversada por los grupos de poder económico en este país para envenenar el cerebro de las familias nicaragüenses y de algunos sectores de la sociedad, no funciona. Y no funciona porque el comandante Daniel se encarga de demostrar lo contrario de lo que ellos dicen. Y de demostrar lo que dijo el comandante Tomás, que Daniel ha demostrado una firmeza revolucionaria a toda prueba. Es un compañero que nosotros queremos, respetamos profundamente. Lo decía un comandante de la revolución, comandante fundador de la revolución, el comandante Tomás Borges. ¿Por qué no lo vamos nosotros a repetir y a insistir en que el comandante se ha ganado el lugar que tiene? Y por eso es que nosotros debemos de darle los regalos que le dije. El regalo de quererlo, de respetarlo profundamente. Porque el comandante
ha jugado en nuestra historia, no solo nuestra historia reciente, sino a través de los tiempos. Imagínense ustedes, pues, desde los 14 años integraba la lucha, ha jugado un rol en este país trascendental. No solo por ser uno de los que se ha echado sobre su hombro la ideología, la filosofía de un proyecto de nación fundado por un líder indiscutible que evidenció en su momento la capacidad que tenía de aglutinar lo que se hizo en Cuba. Lo que se hizo en Cuba lo hizo aquí el comandante Carlos Fonseca Amador. Y el comandante Carlos Fonseca Amador hace lo mismo que se hizo en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba Fidel retoma lo más intrínseco de la filosofía, la teoría y la práctica de José Martí para que se diera la revolución y el triunfo de la revolución cubana. Y aquí Carlos toma la esencia del pensamiento de nuestro general Sandino, la materializa, la teoriza, la ejecuta y tenemos de ahí el Frente Sandinista que hoy conocemos todos. Con una ideología sólida, con una militancia que está siempre congruente con los principios que adquirimos de los fundadores del proceso revolucionario, del proyecto revolucionario comunitario. Por eso es que el reconocimiento venía de Fidel para Daniel, porque Daniel se convierte en la médula, en el corazón, en el centro. Mandante se convierte en esa parte esencial para rescatar todo lo escrito, teorizado y practicado por Carlos Fonseca, por cómo soñó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dice Fidel, el comandante Fidel Castro, lo fundamental del papel de Daniel y la razón, a mi juicio, de su aplastante victoria, lo dijo para el 2007, es que nunca se apartó de los contactos con el pueblo y la incesante lucha por su bienestar. Cierro con esta frase porque es aquí donde vamos a garantizar el triunfo en las elecciones del 2021, no apartándonos del contacto popular, del contacto con la base, del contacto con el pueblo, acariciar toda esa sabiduría que emana desde las bases y que ha sido la práctica cotidiana de nuestro líder, el comandante Daniel. Y por ello es el momento, compañero, de ratificar esa unidad, de convertirnos en esencia. Y esto va para todas las bases del Frente Sandinista. Empecemos a mejorar nuestra actitud y aptitud ante los desafíos que nos exige este contexto. Por si no se dieron cuenta, venimos de un contexto en el que quisieron destruir la imagen de nuestro líder. Venimos de un contexto en el que evidencia lo débil que estaba en su momento desde la base, la zona de confort que se tenía en su momento y que hoy nos ha ilustrado nuestro comandante para que podamos decir la unidad frente al enemigo en común, que es el imperialismo norteamericano. Estamos viviendo momentos trascendentales e históricos. Daniel, mi presidente 2021. Esa es la etiqueta que utilizamos hoy. Y en base a esa etiqueta que utilizamos hoy, es que nosotros
vamos a darle el realce, el lugar, el regalo. Hoy se vistieron Facebook, Twitter, absolutamente todo, todas las redes sociales se vistieron para felicitar al comandante Daniel. Se vistieron de felicidades. Las popitas surgían, las popas, las chimbombas virtuales. Pero esas felicitaciones tienen que ir con un compromiso moral, con el compromiso de lucha que debemos tener con el comandante Daniel. No es solamente felicitar al comandante porque lo vamos a felicitar por su cumpleaños, no. Lo vamos a felicitar por su cumpleaños, pero también le vamos a demostrar nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo nuestra lealtad. Lo vamos a demostrar en el barrio dirigiendo bien, organizando bien. Lo vamos a demostrar en nuestras UES. Porque ahora con las unidades de victoria electoral es donde tenemos que demostrar nuestra máxima capacidad organizativa. Escúchese bien. Nuestra máxima capacidad organizativa debe demostrarse a través de las unidades de victoria electoral, en donde cada uno de los militantes sandinistas tenemos una responsabilidad. Desde el que está en la estructura hasta el que no está en la estructura, pero se siente militante sandinista, demuestra ser militante sandinista, ama ser militante sandinista, entonces se dispondrá cada una de las orientaciones, misiones que se le encomiendan para garantizar el triunfo. Nosotros tenemos que garantizar el triunfo del comandante Daniel en el 2021 de una manera aplastante. Y tiene que ser un triunfo en el que el pueblo debe unirse y hacer hincapié en todo lo que les dije. Hacer hincapié en que Daniel, nuestro comandante, está en cada hospital, que ha luchado por buscar el dinero para su construcción, está en cada aula de clase, está en cada paquete de alimentación para las madres de héroes y mártires, está en las pensiones reducidas, está en las carreteras, está en la educación técnica, está en las universidades, está en la infraestructura deportiva, está en la infraestructura vial, está en la infraestructura de agua y alcantarillado, está en la infraestructura de lo que tiene que ver con las redes eléctricas, está en todos los proyectos que el día de hoy, que hasta el día de hoy los que se van a seguir ejecutando con la administración de nuestro buen gobierno que dirige el comandante Daniel, ahí está su esfuerzo, ahí está su lucha. Y por esa lucha incansable, el mayor premio que nosotros le podemos dar es decirle, comandante, aquí está nuestro voto. Usted se lo merece. Usted ha trabajado para este pueblo. Y decirle, comandante, estamos con usted hasta la victoria siempre. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que tener en nuestro discurso. Cada unidad de victoria electoral representa en el territorio la garantía del triunfo en el 2021. Por eso en esas unidades de victoria electoral lo más que debe existir es reconciliación. Y a partir del momento histórico que nos está exigiendo la revolución, debemos de hacer a un lado cualquier tipo de discrepancia, de celos, de problemas que tengamos entre nosotros para dar cabida al amor revolucionario y a la lucha con un solo fin, y es lograr una montaña de votos que certifique la voluntad popular. Porque es ahí donde está el sentido, en la voluntad del pueblo. Y para poder tener la voluntad del pueblo tenemos que trabajar fuerte, tenemos que llegar hasta el pueblo, tenemos que sentir los problemas del pueblo y tenemos que animarnos a resolver los problemas del pueblo. De esta manera estamos llegando al final del programa el día de hoy. Sería hasta el día de mañana en un programa más, que sería el último de esta semana. Agradeciendo a ustedes que sintonizaron el día de hoy y felicitando nuevamente a nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, les digo que vamos hacia adelante. Y recuerde, si usted está en Twitter, éntrele al Twitter en estos momentos. Y en el Twitter usted usa el hashtag o la etiqueta
Daniel, mi presidente 2021. La primera letra de cada palabra en mayúscula. Daniel, mi presidente 2021. Y empecemos. Y de aquí salgan miles de tweets. Cada tweet lo pueden hacer cada 6 minutos. Y se van a Facebook y de la misma manera. Y todo lo que subamos, las obras de nuestro gobierno a nuestras redes, porque recordemos, estas redes no son del gato, no son de Marcio, no son de Ramón, son patrimonio del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional es nuestra organización política, es nuestro proyecto de vida, es nuestro proyecto social para el beneficio de las masas populares de nuestra querida y amada Nicaragua, bendita y siempre libre. Que Dios nos bendiga, queridos compañeros y compañeras. Nos escuchamos mañana. Que viva Daniel, viva el cumpleañero.